Muy buenas noches a todos y todas, compañeros y compañeras del alma, aquellos que hacen de las letras la posibilidad danzante de encontrarnos a pesar de esta distancia abrumadora. Nuevamente nos damos cita en este lugar maravilloso en donde las letras nos acompañan, haciendo una vocación profunda a nuestro hermano corazón del partisano Andrés Barbosa Vivas, el Andresito, el profe de sociales, el profe de su morral rebelde, el profe que aún sigue escribiéndonos y nos sigue contando sus historias a través de las letras impresas y a través de los libros que siempre nos dan la posibilidad de salir avante y a pesar de días gris como este. Aquí seguimos, tejiendo las semillas de la esperanza a través de los libros, a través de la poesía rebelde, esa poesía que nos permite seguir adelante. Tenemos un programa maravilloso en homenaje a Andresito. Desafortunadamente este año nos podemos encontrar en el centro, donde siempre solemos encontrarnos, pero la distancia no va a ser impedimento para seguir amando a ese muchacho, seguir amando a ese Andresito de colores y seguir haciendo de su poesía el amor hecho camino. Tenemos un espacio maravilloso, vamos a hacer un conversatorio en torno a la vida de Andrés y a la escritura. Nos acompañan grandes personalidades. Un saludo allá a la abuela José Luis Díaz Granados, una admiración total a su escritura, a su trayectoria. Un hombre que conocía también el Andresito y que de una u otra manera nos fortalece encontrarnos aquí a pesar de esta distancia. También quiero saludar a Andrés Borrero, un compañero maravilloso que hace parte del colectivo de su literatura de la Universidad Nacional, que también sigue escribiendo y haciendo posible que la poesía alternativa se conozca. A Merceditas que siempre con su voz soñadora y con su voz de gritos ante los días sin sentido sigue acompañándonos y gracias a ello hoy estamos aquí conectados nuevamente. También nos acompaña Marta Cecilia Delgado, una periodista maravillosa que también ha decidido acompañarnos aquí para tenernos en el Ancho Camilo. Nos acompaña también nuestro parcero Hugo, el historiador del parche, el mejor amigo de Andresito y el que sigue también hay que acompañarnos desde las letras también. Martincito Torres también nos acompaña la noche de hoy y para nosotros es un gran placer encontrarnos. Yo con este librito en la mano, un libro que me encanta, Rutas de Mujeres y Cáñamo, lo encuentran en varias librerías del país, en Alejandría, y bueno, seguimos promoviendo la lectura, la locura de las letras, que es la posibilidad de encontrarnos. Entonces yo le voy a dar la palabra a Merceditas, para que sea ella quien dé inicio a este círculo de la palabra. Hola Andresito, hola a toda la audiencia aquí, con la memoria de Andrés Barbosa Vivas, estamos aquí como dicen, y como decimos todos en las plazas presentes. Quisiera enviarles a cada uno un abrazo muy sentido y muy grande, pero con esta pandemia solo entiendo lo que ustedes también entienden, que las pandemias mentales no existen y que los límites tampoco existen. Entonces, hoy puedo decir que lo logré, pero no es así, lo logramos, todo lo hemos logrado, este equipo maravilloso, todos los que estamos aquí presentes y los que nos han enviado esos videos tan bonitos, tan hermosos, que estoy segura que van a preservar la historia de la cultura colombiana, porque Andrés escribió mucho y produjo calidad. Entonces eso va a quedar en esa historia plegada y eso es muy emocionante. Entonces, pues, para algunas personas que no conocen bien la obra de Andrés, les voy a decir algo. Remembranza al poeta Andrés Barbosa Vivas a los 10 años de su partida. Andrés, el poeta sensible a la memoria de nuestros pueblos, nace en marzo de 1987 en Bogotá, Colombia. En su niñez pasa de la alegría a la nostalgia ante los sucesos que le fueron trayendo la vida, entrando a una introspección que le encauzó y ya desde los 14 años guardaba sus poemas con temas sobre la exaltación hacia la naturaleza, lo que suscita crecer, el asombro ante el mundo. Entre sus poemas se destaca Me gusta ver el sol, Amo el niño y al viejo y La calle bella. Luego escribe otros poemas. A los 15 años envía al concurso de España Verano Encantado bajo un seudónimo Mercedes la poesía Busto. El fin de su adolescencia fue marcada por la ausencia de su padre, la lectura, las largas conversaciones con su abuelo sobre política y la literatura, su formación en la carrera en Ciencias Sociales en la Pedagógica Universidad Pedagógica Nacional, de la cual asumió la conciencia crítica. Al paso, igualmente iba registrando todos sus poemas en cuadernos que, como decía, hay que cuidarlos porque son mi tesoro. Desde ese momento publica sus libros de forma autogestionada. Desdóblate silencio,
La Desmesura, Rutas de Mujeres y Cáñamo y La Ciudad de Vino, la cual iba a lanzar en la Feria Internacional del Libro 8 días antes de su muerte. En la universidad, sus escritos circulaban con el nombre de Corazón de Partisano y ya se veía en sus poemas el canto hacia el pueblo, el tributo a los trabajadores y a la crítica hacia el sistema económico. Es allí también donde empieza a participar en colectivos políticos y sociales y a ser activista anarquista. Uno de sus poemas destacados en este sentido son Obsidiana, Vientos del Pueblo, Burócrata, Planta Sagrada. Entonces se gana el concurso literario de Alicia Monteñú de Justo, convocado por Argentina en el marco de la celebración del Día de la Mujer, con su poema Mancha en el Pecho. También comienza a declamar en sitios no convencionales, irrumpiendo en bares, buses y barrios populares, acompañado de sus amigos y los colectivos. La poesía está en la calle, la periferia literaria, Palabras bajo el ocaso, La raíz invertida. Al igual, envía sus poemas a revistas colombianas y empieza a diseñar un proyecto para América Latina con el movimiento donde nace la Palabra de México, bajo el pensamiento libertario. Con ellos ya habían establecido contactos con Uruguay, Guatemala y Argentina, pero no alcanzó a llevarlo a cabo el proyecto porque muere el 6 de agosto de 2010. Ahora su fina pluma nos acompaña, como diría el poeta José Luis Díaz Granado, comillas, Andrés Barbosa Vivas ya había dejado de ser una promesa literaria y se había convertido precozmente en una realidad. Que viva la poesía de los pueblos, que viva América Latina y la liberación para nuestros países, que siempre seguirán dependientes, y nosotros los poetas no somos activistas políticos en el sentido de alzar la voz por una América libre. Gracias. En efecto, Merceditas, claro que sí, seguimos avanti porque Andresito sigue vivo, Andresito sigue en nuestros corazones. Quiero entonces invitarlos a ver este primer video sorpresa en homenaje a Andresito. Es una serie de registro con manuscritos con los derechos de autor del poeta. Y ahora le quiero dar la bienvenida a Martín. Martín, que tiene algo de poesía para la tarde de hoy, para acompañarnos y poder seguirnos fortaleciendo. Martín, estás en vivo y qué alegría saber de ti, hermano. Hola Ángel,
Hola, Merceditas y compañeros. Bueno, yo quería compartirles la poesía de Andrés, 2 poemas. Va el primero. Economía política del sexo. ¿Cuál es la conexión entre las relaciones de pareja y el mercado? Preguntas. ¿Has visto cómo el mercado copa más allá de tus necesidades y expectativas? Los vacíos que impone el mercado. ¿Tienes necesidad de hablar? Pues habla. ¿Tienes necesidad de hablar? ¿De escuchar? ¿De dialogar? Pues escucha. Escucha palabras a cada paso en tu componente. Cómprate un celular. Consíguete un carro para poder viajar, para poder hablar. ¿Tienes necesidad de alimentarte? Pues come. Las últimas hamburguesas que ofrece el mercado. Y las bebidas negras, come, y si engordas, te vendo un tratamiento para adelgazar, un kit de deporte, un ungüento. ¿Tienes necesidad de amar? Pues ama. De boca en boca, y de rostro en rostro, y de brazo en brazo, y de sexo en sexo, y de sexo en sexo, y de sexo en sexo. En el mundo ideal de la mercancía, las personas también llenamos a otras personas. Las destapamos y las consumimos, y después las botamos. Por eso, un buen ideal para el hombre primitivo es conquistar con palabras el cielo envenenado, empavesarse con las ebrias estrellas, con un humor de tabaco, y la gabardina negra y el farol gualdo, espesa la barba, oh profeta de Calleja, yo, hombre primitivo, yo, vagabundo, yo, voz opulento. ¿Ya comprendes por qué puedes presumir frente a mí con la última mujer igual que con el último carro? De Andrés Barbosa Vivas. Excelente, excelente, qué gran poema. Recuerda este que se hace hoy ahí después de estas grandes letras. Aquí en este libro, que es maravilloso, Rutas de Mujeres y Cáñamo, se presenta gran parte de lo que Andresito hacía en su universidad, de lo que hacía con su gente, y también de beber la cervecita, de beberse la chicha, de beberse ahí con los parceritos y seguir conversando para tener esas cátedras que teníamos en la calle del Pecado, allá en el aeropuerto donde nos encontrábamos a tomar tinto. Eso se llama canto a la cerveza de la tierra, que el tiempo llena de dendritas y el canto. Antes que esta música estuvo su refinamiento con buque de frenesí. Y a pesar del pasado, el momento de cantar lúbricos y obesos risueños, empañados los rostros y las cosas del bar después de la jornada. Vengan las mujeres, frente a frente, a la mesa a beber cerveza. En la noche que intimamos sus secretos sencillos y las palabras moviendo los músculos de sus sentidos. Trae cerveza a la mesa de los insaciables, alimentando el deseo. No habrá presa mala. El calor que cada uno tiene del alma habrá de abrazar a los hermanos y forjar sus mejores piezas. En ronda, el fuego que aviva y que mañana se consume, pasado inmolado de los artistas bucólicos para las canciones alegres y la palabra. Esa palabra cálida, aquella ensoñación para quien falte el sueño, acompañará a una antigua dama que acaricia a sus presentes. Pues quiero dar la bienvenida a uno de los grandes poetas colombianos, que le ha dado sentido a muchas historias, que ha dado sentido a muchos momentos en Bogotá, en Colombia. Él se llama José Luis Díaz Granados y es un gran escritor, un abuelo de la escritura latinoamericana. Y es para nosotros un gran placer que él se encuentre aquí con nosotros en la noche de hoy. José Luis, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Bien, feliz aquí, rindiéndole homenaje a ese inolvidable poeta y amigo que fue Andrés Barbosa Vivas, muy orgulloso de Mercedes Vivas Benítez, su mamá, de quien hemos sido muy buenos amigos, y de cada uno de ustedes. Veo a Fernando Celi Herrán, que es un amigo entrañable, incomparable, poeta y compositor, y compañero de grandes aventuras de mi vida, en la bohemia, en la literatura y en los recorridos por la patria. Muy contento de estar en este homenaje, hoy exactamente 10 años, que pasó y se convirtió en eternidad, Andrés Barbosa Vivas. Claro que sí. Para nosotros es un gran placer saber que nos acompañas, saber que estás y que permaneces, y saber que nuestras letras son la única posibilidad de seguirnos encontrando. Junto con José Luis también nos acompaña el día de hoy Marta Cecilia Delgado, nuestra gran periodista. Queremos saludarte, Marta, ¿cómo estás?
Hola, muy buena tarde para todos y todas. Un gran placer estar con ustedes, un honor compartiendo este espacio de fraternidad, de poesía, de cultura, de arte. Estar con el profesor José Luis Díaz Granados, con cada uno de los poetas y escritores, haciendo un homenaje a la memoria de Andrés Barbosa Vivas, exaltando el trabajo de esa gran mujer, Mercedes Vivas. A ella gracias por hacer posible este encuentro y gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, acompañándonos y apoyándonos a compartir la poesía. Perfecto, maravilloso. Es realmente importantísimo que nos acompañen. Y pues yo quisiera pues como que ustedes nos contaran esta posibilidad de pues, preguntarnos, para la poesía ustedes, para la poesía mundial, la poesía latinoamericana, ¿cuál es el legado que ustedes creen que Andresito Barbosa le dejó pues a este movimiento literario, al movimiento literario latinoamericano? Entonces no sé si de pronto José Luis quisiera iniciar. A mí me emociona mucho hablar de Andrés, incluso en vida de él, y Mercedes es testigo. Fuimos grandes amigos y yo tenía la idea de él era un poeta bogotano, su poesía era un bogotano integral, pero yo lo miraba y parecía como un poeta celta, como un irlandés, como un hombre de las tierras altas. Veía yo otras dimensiones de este planeta con Andrés, con su barba pelirroja y con su abrigo negro, y siempre muy metido en su vocación literaria que como pocas. A mí lo que me admira ahora de ver que a los 23 años es la edad normal en que se comienza una carrera literaria, él la culmina como la culminó Arturo Rimbaud. A los 18 años, 20 años ya estaba retirado, había escrito una obra maravillosa. Y un colombiano de Sogamoso que se llamaba Joaquín González Camargo, nacido en 1865, el mismo año en que nació Silva, y muerto a los 21 años, en 1886, y dejó poemas sobre la anatomía, creo que era estudiante de medicina, y está en todas las antologías de la poesía colombiana. O el caso de John Keats, ese poeta británico, el autor de la Oda a una urna griega, murió a los 24 años. Es decir, son excepciones que a mí realmente me sobresaltan y me asombran, porque Andrés era un hombre que estaba completamente obsesionado con la escritura literaria y era una cosa que le nacía del alma. Yo creo que era un hombre y dejó, afortunadamente, que dejó un testimonio escrito para la posteridad. Totalmente de acuerdo contigo, José. Es la posibilidad de sonreír a pesar de un día gris, de solo el hecho de encontrarse con sus letras. Si no lo conocías, podrías imaginártelo. Podrías imaginártelo con su morral terciado, llegando a su colegio y siempre inspirando a sus estudiantes en la posibilidad de la escritura y la literatura. No sé, Matica, ¿qué tenga por decir? Bueno, mira, es muy importante rescatar para la literatura latinoamericana, de manera especial para la poesía, ver que personas tan jóvenes como Andrés tienen esa versatilidad, esa facilidad para escribir, pero ante todo la sensibilidad para expresar lo que realmente es la cultura de América Latina. En sus poemas podemos ver recorridos no solo dedicados a personas, como el caso de Oriana Fallaci, sino también la naturaleza plasmada allí. Se pueden ver las emociones de la gente, las vivencias del ser humano. Se puede ver cómo en otros países que visitó a su corta edad, como en el caso de Argentina, de México, dejó un grano sembrado, una huella que ha crecido y que ha dado fruto. Es muy importante para la cultura, para la poesía, para las letras, que nuestros jóvenes se empoderen del arte y de la cultura. Ese es un gran ejemplo. Creo que Andrés pasa con su poesía a la historia y sigue haciendo historia con ella porque la donó, la entregó desde muy joven, desde muy temprana edad. Esas palabras que él escribió y plasmó tan sencillas, pero con ese sabor exquisito, una sustancia tan fuerte, permitieron que él viviera quizá una vida más acelerada que muchos jóvenes. Pero la pudo escribir, la pudo mostrar como una fragancia nueva, fresca, fuerte. Así que viva la poesía de los pueblos. Claro que sí, totalmente de acuerdo contigo, que viva. Y que vivan esos poetas innatos, esos poetas que aún no se encuentran en el anonimato, pero que están haciendo fanzines, que están encontrándose con otros compañeros para montar sus círculos literarios y permitir que la poesía sea la más popular y que cada vez más gente los conozca. En cuanto a esto, José, yo quisiera preguntarte, ¿cómo es la situación de un poeta innato, un poeta que está en el anonimato?
no siendo pues como de los poetas reconocidos. O sea, allí estos poetas innatos, ¿cómo logran transformar también la literatura latinoamericana, la escritura y la poesía? ¿Cómo lo ves? Sí, a mí me tocó una generación en los años 60 en que los que nos dedicábamos a la poesía éramos motivo de burla muchas veces, ¿no? Se va a morir de hambre, poeta loco, en fin, todos esos epítetos. Y nosotros, pues, los que teníamos vocación y resistimos, seguimos escribiendo, incluso para vivir, pues, eso no nos importaba mucho. Uno es empleado público, o profesor, o periodista, o en fin, tantas cosas que uno puede hacer con tal de escribir, que es lo primero, cuando se tiene una verdadera vocación, que era el caso de Andrés Barbosa Vivas. Yo he tenido muchos años, 20, 30, 40 años, a veces dictando muchos talleres literarios, pero que en realidad lo que me gusta es leerles la poesía, que las personas que están conmigo tengan sentido de la lectura del poema y de sus silencios. Andrés era él tenía el conocimiento del silencio, del ritmo, del tono, y así construyó todos sus poemas. Tiene un poema que se llama Noción de Espacio, que me recuerda mucho Suenan Timbres de Luis Vidal. Tiene un ingenio maravilloso y que según la sensibilidad de cada joven, pues adquieran una influencia que después van a superar con su propio lenguaje. Andrés adquirió muy joven un lenguaje propio, tenía una verbalidad muy rica. Porque en sí los talleres, pues no, los grandes poetas, ninguno ha salido de un taller literario. Yo no he conocido que de un taller haya salido un gran poeta hasta el momento, ¿no? Puede que me equivoque, pero porque los talleres, ni las facultades, ni los departamentos forjan poetas. Es decir, dan orientaciones, que es distinto. No pierdas el tiempo leyendo o escuchando, sin demeritarlo, al indio Rómulo, más bien lea a Rilke o a Machado o a Neruda. Entonces se trata de eso, ¿no? Pero ya el poeta por sí mismo, que es el caso de Andrés, tenía 23 años, 20 años tenía y ya tenía un lucero en la mano, como decía Rubén Darío. Él sabía para dónde iba, incluso escribía poemas tan bellos que él mismo no se daba cuenta de la grandeza de los poemas que estaba escribiendo. Y entonces uno influye en sus amigos, ellos, ustedes mismos, ¿no? Leyendo a Andresito, cómo se divertían. Yo lo tenía como un amigo, yo no hacía diferencia de edades, para mí era un amigo de la misma edad mía, éramos jóvenes, éramos aprendices todos. Entonces a mí me daba mucha alegría y de ver que a esa edad, con libros como Desdóblate, Silencio, como La Desmesura, Las Rutas de Mujeres y Cáñamos, La Ciudad de Vino, todos esos libros, los póstumos, Alucinaciones, Crisoles de Tiempo, ya era un poeta cabal. Es un poeta que no puede faltar en las antologías. Uno de los días más felices de mi vida literaria, yo he tenido muchos, pero uno de los inolvidables fue el día que arrancamos del Jardín Botánico y en un solo día, bajo unos palos de aguacero en que se inundaron las calles, estuvimos en Mosquera, en Madrid, en Chía, en Cajicá, en Usmen, en Gativá, recorrimos toda Bogotá, felices de la vida, muy felices, tomamos todos los vinos, vodkas, aguardientes, recitamos poemas en tantas localidades y fuera en pueblos de Cundinamarca. Fue un día muy feliz, la poesía está en la calle, me acuerdo mucho de eso. Bueno, podría hablar muchas cosas más de Andrés, pero bueno. Oye, maravilloso, la semblanza del poeta, conocerlo, haber vivido con él, haber tenido la posibilidad de intercambiar poemas. Entonces, ¿tú cómo lo ves, Martica? ¿Cómo ves esta situación de este tipo de poetas que hoy en día están inundando las calles y hoy en día se están dando a conocer en los bares, se están dando a conocer en las universidades? ¿Cómo ves esta nueva oleada de poetas innatos que son anónimos pero que siguen escribiendo? Yo realmente amo los hijos de la poesía como a mis propios hijos y asimismo amo a la poesía. Creo que los jóvenes tienen muy pocas oportunidades para salir adelante mostrando su poesía, pero al que le gusta le sabe, y asimismo con ese tinte lo escribe, lo comparte de alguna forma. Me llama la atención la poesía de Andrés Barbosa Vivas. Yo hice parte del colectivo de la Casa de las Adivinanzas en algún momento y también participé en la poesía Está en la Calle. Vi jóvenes como Andresito y otros más viejos o no tan jóvenes tomándose las calles, y hoy hago ese llamado a los que no están aún para que retomen las calles, los parques, para que sigan contando la poesía, compartiéndola. Son sus vivencias, es la vida misma, lo que somos, el ser humano andante.
Evoco una de esas bellas poesías de Andrés. Me gusta ver el sol al ponerse la bata azul con las cortinas abiertas. Eso es algo hermoso. El amanecer, la vida misma, expresa la esencia del poeta. Creo que no es fácil para un poeta surgir en Latinoamérica, menos en Colombia, con el tema de las letras, pero hay que insistir. Si se ama con fuerza y nos unimos para trabajar, para hacer remembranzas como esta, en memoria de aquellos que se han ido primero, que han dejado su legado, pero tal vez nadie conoce. Esa es la tarea que tenemos por hacer como facilitadores del arte, de la cultura, de la poesía. Si bien a un ser humano no lo hace la universidad, como en el caso de Andrés, allí se conocen elementos, personas. En realidad, a uno lo hace la escuela de la vida, el compartir con los otros, las vivencias en cada lugar que uno recorre en ese camino. No es fácil la poesía, las letras, pero cuando se vive y se siente esa pasión tan grande, se sale por los poros y llega al último rincón, incluso aquel rincón inimaginado. Yo quiero que ustedes me cuenten, de pronto, José Luis, contame cuál crees que puede ser la importancia de difundir los manuscritos de Andrés y en general de los nuevos escritores, porque es importante mantener viva la memoria de Andresito en estos tiempos de crisis donde la amnesia colectiva se intenta sesgar en los corazones y en los ojos. Porque es importante que la literatura de Andresito se conozca. ¿Tú qué crees, José? Bueno, ya que Andresito, como dije al principio, él ya se convirtió en eternidad y es un poeta que tiene su obra hecha, valdría la pena citar las autoridades culturales del distrito o de Cundinamarca o de Colombia o nosotros mismos hacer un fondo para editar ya su obra completa, es decir, su poesía completa. Es decir, debería, ya Andrés ya está por encima de las antologías, por encima de las selecciones poéticas o de los libros dispersos. ¿Cuántos de los que nos están viendo y oyendo aquí pues no tienen poemas de él, digamos, libros, cuadernillos, plaquetes? Yo pienso que merece ya la compilación total de su poesía, una poesía completa o poesía reunida. Es decir, deberíamos pensar era en eso. Él ya es un autor que hizo toda su obra, es un hombre, es un inmortal y vamos a hacer algo, ya sea por lo oficial o por lo nosotros mismos, haciendo un fondo o vamos a poner un dinero en alguna cosa, pero ya publicar su poesía completa, que se encargue una persona o un equipo de recopilarla toda. Yo creo que no es difícil porque la mayoría de sus libros están publicados y sacar ese libro y eso sí, popularizarlo y hacerle segunda edición y lo que sea, ya con su poesía totalmente reunida. Para mí esa es la única idea que se me ocurre magistral para él, que es que todo el mundo tenga derecho a conocer la poesía completa de Andrés Barbosa Vivas. Claro que sí, de acuerdo contigo, esa posibilidad nos lleva a la forma de la inmortalización, ¿sí, no? De los libros. Yo creo que los poetas que escriben, los escritores, todo el mundo que está haciendo esa posibilidad de las letras, un camino para perdernos de esos días tan grises, pues se merece la inmortalidad. Sus letras y sus libros dan la posibilidad de encontrarse, de volverse a ver y, como decía el abuelo Galeano, volver a pasar por el corazón, volver a encontrarse con poesías como las de este libro y volver al año 2009, 2008, donde compartíamos como muy buenos universitarios de pregrado. Y ahora, pues leer Cristo desde el viento, ya ver a un poeta consumado, ver un poeta más centrado en una idea profunda de la vida, de la existencia. Hablábamos con Hugo ahora que Andresito no dormía, Andresito estuvo en un afán constante por estar escribiendo, tenía un afán, una desesperación por la escritura, tenía que escribir porque él sentía que se iba a ir pronto. Entonces era una cosa maravillosa ver cómo nos llevaba sus poemas y nos decía, por favor, cuéntenme, esto les gusta, les parece horrible, cuéntenme porque yo sí quisiera como seguir modelando esto que escribo. Entonces, ¿tú qué piensas, Martica? ¿Cómo hace posible la memoria colectiva en la publicación de los libros de Andresito? ¿Cómo ves esa acción de poder inmortalizarlo a través de sus libros y de la memoria colectiva? Considero que para el caso de Andrés y de todos los poetas y escritores, los manuscritos son importantísimos. Cuando se logra recopilar una obra, recoger el pensamiento de un escritor, de un poeta, especialmente en casos como este,
con esa fuerza tan grande, arrolladora, con la que escribió Andrés, con esa sutileza y sensibilidad, esos manuscritos, pues son un tesoro. Y como decía el profe José Luis Díaz Granados, hay que buscar la forma de que esa obra de Andrés y de aquellos que no son reconocidos, que seguramente no tienen dolientes para mostrar lo que han hecho con su trabajo como escritores, poetas, pues hay que hacerlo. Estamos en mora. Es un reto para quienes trabajamos por conservar la memoria. Esos manuscritos de puño y letra del autor y de los diferentes autores deben ser conocidos, publicados. Son el reflejo de lo que han querido gritar, y efectivamente Andrés lo hizo con sus letras. Les invito a sobreponernos al poder de aquellos que se creen con la autoridad para decidir cuáles letras merecen ser reconocidas y cuáles no, o cuáles se hacen invisibles, dejando así herida de muerte la historia de la cultura de un pueblo. Hago un llamamiento a liberar la pluma de todos los sepulcros en los que quisieron sepultar la palabra. Es el momento para hacer una pausa y revisar, mea culpa, en manos de quienes ruedan nuestras diferentes formas organizativas. ¿Qué se está haciendo de manera equivocada para privilegiar el arte y la cultura, la palabra, e incluso asesinada por nuestros propios pares, en un afán de protagonismo, quizá por alcanzar el reconocimiento, ese mismo por el que todo escritor merece, y que seguramente no es la mejor forma de hacerlo, pero pues nos equivocamos. Somos aprendices de la vida en formación. Hoy, como siempre, hay que desenmascarar al impostor, así dice Partisano, ¿ah? Y cubrirlo con una pócima de palabra impregnada de luz. Nos queda esa tarea, la de rescatar en lo posible a aquellos que extraviaron el camino también, para seguir escribiendo con ellos, al lado de ellos, de la mano de ellos, rotando y liberando la palabra. Acojo finalmente de manera fraterna la propuesta del profesor Granados. Juntemos manos para inmortalizar la obra poética de Andrés, como un derecho de todos los poetas, de todos los escritores posibles e imposibles. ¿Por qué no hacer una propuesta a nivel de cultura para que sea reformada esa política pública y se tenga en cuenta este tipo de publicaciones, este tipo de remembranzas? Muchas gracias a ustedes por su atención. Yo quiero dar unos saludos al grupo que se ha venido conectando, a Brian Agudelo, a Gustavo Pedraza, a Gustavito, hermano querido. Sabes que nos encontramos a pesar de esta distancia y te recordamos profundamente. Tú has acompañado mucho este espacio de la Fundación Andrés Barbosa y nos haces mucha falta, Gustavito. A Nino Micón, a Edilia Castro Gallego, gracias por estar, compañeras, a Erika Cabrera, a Catarina Sánchez, a la Cata, profe, qué alegría saber que estás ahí conectadísima con nosotros desde esta distancia tan abrumadora que es Cuba. Y quisiera entonces darle paso a la intervención musical del poeta Fernando Celi Herrán, que está ahí como con toda su energía, con toda su disposición, y bueno, qué alegría, hermano Fernando, que estés aquí acompañándonos hoy en esta tarde poética, en esta tarde de bohemia, donde a pesar de la distancia y del encierro de las casas, pues sigue sonando la música y sigue sonando la poesía. ¿Estás ahí con nosotros, Sergio? Bien, muchísimas gracias por esta invitación. Saludo a todos, a toda la muchachada que se encuentra con nosotros, con tanto fervor y tanto cariño hacia Andrés. Debo anotar que yo no conocí a Andrés Barbosa personalmente, pero a través de Mercedes y todos estos años de caminos he venido asimilando sus escritos y entendiendo que se trataba de un personaje muy singular al que me hubiera gustado conocer y compartir con él. Me emocionó y reitero nuestra amistad, caminos comunes, emociones, recuerdos, evocaciones con el poeta José Luis Díaz Granados, tan cercano al corazón de mi casa, tan cercano a mis letras, tan cercano a la vida. Bueno, cantar en estas circunstancias siempre me ha parecido muy difícil, pero quiero rendirle un homenaje a Andrés a través de 3 canciones que incluyo en el CD Cantos a mi Colombia Nueva. Obviamente escogí las canciones sociales porque me parece que es el mejor homenaje a Andrés. Y pues pido el favor que todos cierren micrófonos a ver si podemos mejorar las condiciones de audio. Y pues voy a empezar en homenaje a Andrés y a ustedes
con el Bambuco Colombia Nueva, que pues es un canto a la patria que se asocia con los anhelos de Andrés y de todos nosotros. Qué orgullo es haber nacido en mi tierra colombiana, una tierra que amanece con sol lleno de esperanza. Qué honor es haber nacido en mi tierra colombiana, con sus cafetales frescos y el fulgor de su alborada. Pero esta tierra tan bella, que siempre fue amenazada por manos que asesinaron las voces que no callaron, por manos que asesinaron las voces que no callaron. Pero el hombre colombiano no ha perdido la razón y luchará con tesón hasta ver libre la patria, hasta ver libre la patria que lleva en el corazón. Qué orgullo es haber nacido en mi tierra colombiana, con sus mujeres tan lindas y el verdor de sus montañas. Qué honor es haber nacido en mi tierra colombiana, para verla algún día libre de sus penas y nostalgias. Los hombres de mi Colombia sufrimos al ver un cielo que siendo tan claro y bello clama justicia y templanza, que siendo tan claro y bello clama justicia y templanza. Porque todo se lo lleva con metrallas y venganzas, solo nos queda el deber de indicar a los que llegan que tenemos que luchar por una Colombia nueva. Qué orgullo es haber nacido en mi tierra colombiana, con un trocito de cielo en mi tierra bogotana. Qué honor es haber nacido en mi tierra colombiana, para verla algún día libre de sus penas y nostalgia. Bueno, continuamos entonces con una canción que fuera a dedicársela a Andrés y a todos ustedes, se la dedico muy especialmente hoy al maestro Díaz Granados, porque sé que le gusta mucho, la he escuchado muchas oportunidades en Noches de Bohemia y en Sueños de una Patria Mejor. Es una guabina en homenaje al departamento de Boyacá y se llama El Niño Campesino. Viene el niño campesino con su padre para el pueblo, ingenuamente pregunta: padre, ¿qué revolución? El campesino responde tiernamente y con cariño: hijo mío, revolución es luchar por una tierra sin cerca y un hogar sin mancillar. Revolución es decirle al patrón que ya no manda sobre los deseos ardientes de un pueblo trabajador. Es que el patrón se dé cuenta que yo te mando a la escuela, que no nos vamos del rancho, del que siempre nos echó.
ni nos vamos de sus tierras porque las cultivo yo. Hijo mío, esa es la revolución, y si yo muero en la lucha, canta siempre esta canción. Revolución es decirle al patrón que ya no manda sobre los deseos ardientes de un pueblo trabajador. Es que el patrón se dé cuenta que yo le mando a la escuela, que no nos vamos del rancho del que siempre nos echó, ni nos vamos de sus tierras porque las cultivo yo. Hijo mío, esa es la revolución, y si yo muero en la lucha, canta siempre esta canción. Bravo, bravo, Fernando, muy bella, como siempre. Muchas gracias, muy amables. Bueno, y voy a terminar. Sí, señor. Esa es para nuestra próxima reunión, que es pronto. Bueno, claro que sí, José Luis. Bueno, un saludo aquí especial al coequipero Fernando Vargas Valencia, que está en sintonía, y a muchos amigos que están integrados a este homenaje a Andrés Vivas. Bueno, con tanto muerto, tanto líder social asesinado, tanta tragedia de la violencia en Colombia, en homenaje a todas esas muertes, un pasaje llanero que se llama A Jacinto. Dime la noche en silencio, desafiando la alborada. Dime la noche en silencio, desafiando la alborada. Y hay un susurro de muerte, de sangre caliente que ahora está fría. Y hay un susurro de muerte, de sangre caliente que ahora está fría. A Jacinto lo mataron por la espalda, porque le dijo a su gente que había que cambiar las vainas, porque si aramos la tierra y cuidamos el rancho, pues ambos son nuestros, porque la tierra es de todos para trabajarla con igual derecho. A Jacinto lo mataron por la espalda, porque le dijo a su pueblo que había que cambiar las vainas, que si plantaron el campo con fuego y violencia matando a los nuestros, pues uniremos las manos para reclamar todo, la tierra y el cielo. Ya se acerca la alborada y aún se escuchan las voces que claman a grito entero por crímenes tan atroces, y la tierra ha recibido la sangre que otrora clamará justicia, y la tierra ha recibido la sangre que otrora clamará justicia. A Jacinto lo mataron por la espalda, porque le dijo a su pueblo que había que cambiar las vainas. Bueno, muchachos. Genial, genial, qué alegría, qué grandes letras, Fernando. Muchas gracias. Pues con todo el cariño, gracias a ustedes por escucharme, a Merceditas, felicitarla por tanto cariño, tanta actividad en favor de los jóvenes y de un nuevo destino para Colombia, reiterarle mi abrazo fraterno, sincero a José Luis y a todos los que nos acompañan en esta noche. Muchas gracias por esta oportunidad. Entonces vamos a continuar con nuestro panel, y para nuestro panel pues vamos a contar en esta segunda parte con Hugo Pineda, un gran maestro, así historiador, pilísimo. También nos acompaña Andrés Borrero,
en parte de su literatura, desde la marcha, con toda la energía dispuesta también. Y nos acompaña Arturo Neira, también otro compa, el profe, el psicólogo, el que escribe y sonríe con esas letras maravillosas. Escuché en una jornada bogotana por la paz, la vida y la democracia, en la Plaza de la Hoja, en 2018, la voz vehemente de una mujer. Se han juntado todas las manos espurias, en un tremor de vientos y en una sinfonía de pianos. Y continuaban los versos del poema Canción de los Desposeídos de Andrés Barbosa Vivas. Conmovió. Y me pregunto, ¿por qué? Después, al año siguiente, tuvimos la fortuna de asistir a 3 recitales convocados por Poesía de los Pueblos. Allí, de nuevo, este poema y otros del mismo autor, Corazón de Partisano. Hemos venido invitados a este 6 de agosto 2020, Día de Bogotá, al homenaje 10 del escritor. Con esta finalidad, leí 4 de sus textos que algunos han escuchado. Sí, es poeta, amigos. Sol, planta sagrada, esta noche, premonitorios. Para este momento, ¿qué decir? He pensado y repensado. No tuve la oportunidad de conocer personalmente a Andrés. Lo conocí a través de su palabra 8 años después de su deceso. Surge una pregunta salvadora. Queda en el aire para todas y todos. ¿Por qué conmueve su obra? Mas sí procuraré responder sobre quién era, es y qué representa Andrés Barbosa Vivas. La ocurrencia, la clave para la respuesta, proceder a leer su obra. Y viene también la importancia de la edición de sus libros y el papel que juegan los críticos y el ensayo literario. Hay quienes como lectores vamos aprendiendo a descifrar, a acercarnos, a encontrarnos con los autores. Seguimos el consejo de estudiosos, teóricos e investigadores. En la medida que abordemos los escritos, entraremos a adivinar, a descifrar, a interpretar las figuras literarias que subyacen y hacen posible que entendamos por qué el poema apasiona, por qué significa esto o aquello y por qué es universal. A entrar en contacto con él, con Corazón de Partisano. Corazón de Partisano, qué seudónimo para algunas y algunos. Para mí, Andrés Barbosa Vivas, cuya vida se apagó a los 23 años, era la beta, la estirpe de los poetas comprometidos con la vida, con la tierra, con el agua, con el aire, con las selvas, con los páramos y con nuestros bosques tropicales. En este momento de desgarramiento, no pocas personas asimilamos y comprendemos en nosotros a los palestinos y a las familias y pueblos de nuestros líderes inmolados. Andrés Barbosa Vivas nos legó su obra. Yo invito a leerla y a celebrarla. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Quisiera que de pronto nos contaras esa experiencia que tú tuviste con Andrés, en todo su proceso, pues así como escritor, como amigos. Contanos de esa memoria colectiva, que es la posibilidad de volverlo a traer aquí, a nuestro lado. Buenas noches a todos los panelistas que nos encontramos el día de hoy haciéndole este hermoso homenaje a Andrés Eduardo Barbosa Vivas, un gran compañero, un gran amigo de grandes afectos. Nosotros estuvimos estudiando tanto en el colegio en el cual nosotros estudiamos fue el Colegio Gimnasio Boyacá, y posteriormente, al cabo de 1 o 2 años, entramos ambos a la pedagógica a estudiar la misma carrera. Entonces fue una unión, una amistad que siempre se nos dio a nosotros. Es una amistad muy fuerte,
la cual estaba hilada con las letras, estaba llevada también a través de la música, sí, a través de también muchas sensaciones y cosas que comparten dos adolescentes que nosotros estábamos en ese momento de nuestra vida, vivimos bastantes experiencias en ese momento. En ese momento nosotros empezamos, yo siempre lo veía en el colegio a él, lo veía leyendo, lo veía escribiendo, muchos de sus poemas de hecho todavía faltan por publicarse, pero en ese momento él encontró inspiración en las cosas cotidianas. En ese momento él se empezó a forjar desde el mismo colegio, escribiendo de esas cosas cotidianas, de la muchacha también que le gustaba en la adolescencia, de las personas que le gustaban en la adolescencia, entonces él también empezó a escribir sobre ello. También la actividad política en la que él estaba muy imbuido sobre la situación del país, ¿sí? En compañía de profesores quien vieron en Andrés ese ser cual era capaz de explotar de energía, y de ahí tomo una frase muy bonita de él, vivir es cuestión de energía. Es una frase que me marcó mucho, como también la de todos acá no podemos ser poetas. En mi caso yo soy historiador, no soy poeta, pero en el caso de Andrés Barbosa, él decía una frase muy bonita que decía, no todos entienden la poesía, pero todos somos poesía. No a todos les gusta, más bien, no a todos les gusta la poesía, pero todos somos poesía. Entonces, es una otra frase que me catapultó de Andrés. Estas dos frases, vivir es cuestión de energía, y siempre esta amistad estuvo incondicional. Fuimos la amistad de la calle, es decir, recorrimos las calles declamando poesía, como les digo diciendo, no soy poeta, pero él me prestaba sus poemas para declamarlos, sí, para llegar a los bares y declamar la poesía, para subirnos a las busetas en Bogotá, y no para solicitar dinero ni nada a los transeúntes ni a los pasajeros de los buses, sino simplemente por dar a conocer la poesía. Precisamente este es el impulso que necesitan desde nuestros gobiernos, desde la ciudadanía misma. La poesía tiene una riqueza grandiosa, una riqueza en el lenguaje, una riqueza cultural enorme, que se representa desde todas las naciones. Y este ejemplo pues lo quería dar Andrés en Bogotá a través de esa lucha, porque era una lucha que se presentaba en estos distintos escenarios. Entonces ese valor incondicional de la amistad, que creo que en todos está, todos tendremos grandes amigos en nuestra vida, y en el momento en que él falleció pues fue un momento doloroso, se fue una gran parte de mí, pero con el paso de los años di cuenta de la tinta indeleble que él dejó en cada uno de nosotros y en la sociedad mismas. Como lo dijo el maestro José Luis Díaz Granados, él dejó a través de sus palabras un legado que lo volvió inmortal. Sí, él es inmortal para todos nosotros. Quedaron esas letras, quedaron esos grandes poemas que él hizo, y que a lo largo, ya después de que él falleció, la pude acompañar con Mercedes, la mamá de Andrés, quien ha sido una luchadora incansable en este proceso. Con ella hemos recorrido también el Círculo de la Poesía en México, estuvimos, y allá se siente la presencia de él a través de sus palabras, a través de que cuando uno lo representa o cuando uno declama la poesía de él, se puede ver la energía que hay en ese entorno. Ustedes pudiesen haber estado presentes allá en México, se dieran cuenta cómo esos mexicanos estaban de agradados en ese momento. Estaban muy agradados de escuchar, de ver ese evento tan bonito en torno a las palabras de Andrés. Entonces ha trascendido no solamente acá en Colombia, sino también en el extranjero, ha trascendido sus palabras. Y eso me hace sentir muy contento y muy feliz de, primero, pues rendirle este homenaje, y de estar acompañado con ustedes, que ya se forma una amistad y unos lazos muy fuertes con ustedes en estos momentos, haciéndole el homenaje a Andrés Barbosa Vivas. Gracias. Perfecto, Huguito, qué emotivas palabras, qué palabras llegan al corazón y nos logran volver
a recordarnos, los que tuvimos la posibilidad y la alegría de estar con él, encontraron en la universidad, de hecho es como el primer compita de la universidad con el que yo empiezo a parchar y escuchar ese vozarrón en el restaurante de la Pedagogía era una cosa realmente genial. Mientras la gente llegaba a almorzar, él estaba ahí arengando, hacía parte de un colectivo bien importante dentro de la universidad y estaba buscando la forma de generar espacios de participación para los estudiantes, para los círculos académicos, ¿no? Ese Andresito maravilloso sigue con nosotros. Yo quiero preguntarte entonces, Andresito, tú que estás ahí como con estos combos de jóvenes que han escrito y que ahora pues han lanzado antologías, ¿cómo ves a Andrés Barbosa dentro de este escenario de literatura latinoamericana y colombiana? O sea, como referente, como poeta. ¿Qué puedes dar tú? ¿Qué puedes conocer? ¿Qué puedes decirnos pues, de Andresito? Pues, de lo que has leído, lo que has compartido con Mercedes, con el combo de Movimiento de Acción Poética Popular. Cuéntanos. Hola Ángel, y buenas noches a todos. Pues la obra de Andrés yo la conocí al inicio de su literatura. Justo por esos momentos estábamos leyendo a Roque Dalton, a Ernesto Cardenal, estábamos con Jesús Lizano y creo que colocamos poesía anarquista en Colombia, ahí en Google, y apareció la fotografía de Andrés Barbosa. Uno realmente logra pues ver en la poesía de Andrés esa poesía que tiene rasgos de comunidad y de identidad. Por supuesto también participar de todos esos eventos en la Universidad Pedagógica, en la Nacional, con Ángel, con Martín, también con Daniel Mena, pues que después de tantos años siguen recordándolo, pues eso para mí ha significado mucho y ha sido revelador. También para este homenaje, pues se revelaron aún más cosas que uno nunca termina de conocer de Andrés, por lo menos pues ese sentimiento que ha generado en el maestro José Luis, también en poetas como Jorge Balbuena, y con quien parchó mucho también al parecer. Creo que eso que decía Hugo ahorita, pues es fundamental en la descripción de lo que podría ser la obra y voz de Andrés Barbosa, y es generar comunidad, generar poesía sin importar pues ese precio, ¿no? Sino sencillamente darle valor y por supuesto transformar los entornos. Para mí realmente la poesía de Andrés ha significado mucho en ese aspecto y creo que para todos sigue significando eso. Además, pues que él ha comentado y en sus poemas pues ha descrito esos sueños de la juventud y pues esos sueños que hoy siguen siendo vigentes, esos sueños y esa voz de muchos jóvenes que nos encontramos en este país, pero que además me alegra mucho también pues que este evento se dio en medio de esta situación que vive nuestro país, que es muy importante y pues que además nos ayuda a mantener la esperanza vigente. Y pues claro, la vida al poeta Andrés Barbosa. Claro que sí, Andresito, gracias por esas palabras. Es genial realmente ver cómo las palabras, las letras, las referencias bibliográficas nos encuentran y nos recuerdan. Es la mejor posibilidad de conocernos a pesar de no habernos visto nunca, es la mejor posibilidad de sentirnos a pesar de no habernos encontrado en algún espacio antes. Es como si fueran muy cercanos, muy fraternos, sus hermanos y hermanas que han sido víctimas de mil cosas y que hoy por esos factores que no nos acompañan, pero que su ser y su esencia siguen avanti. Yo quiero entonces que Huguito pues nos cuente algo de alguna experiencia. Digamos que este libro específicamente tiene una serie de poemas que hacen referencia a un montón de gente linda, pues. No sé si de pronto Huguito tenga alguna experiencia que contarnos de pronto en esta gira que hicieron por los bares, alguna anécdota con algún poema, con alguna poesía, algo que nos llame pues como esa posibilidad de volver a la memoria de Andresito. Él es una persona que no paraba de escribir. Yo le decía, ya, hombre, para, porque no paraba. Él llegaba, estaba en un bar y de lo que iba pensando de una vez lo iba escribiendo, o de lo que se iba inspirando. Nos sentábamos en alguna banca, en algún parque común y corriente a hablar, y él estaba escribiendo, le escribía a las palomas, le escribía a la persona que hace el pan, a la persona que cuece, a la persona que
que está trabajando, al obrero. Entonces, en ese escenario y en ese sentido, Andrés Barbosa no paró, y estas giras se llenaban de mucha emoción. La acompañábamos obviamente con un vino, con una buena cerveza, pero íbamos llenándonos de emoción cada vez que íbamos declamando cada poema de cada libro de él. El primero, en el Desdóblate en silencio, Andrés Barbosa, pues él se empezó a dar a conocer desde Desdóblate en silencio, de hecho, se empezó a dar a conocer, y hacíamos ese recorrido en cada uno de estos bares, más que todo por el lado de Chapinero, íbamos mencionando, declamando cada una de esta poesía, pero aparte de declamar esta poesía, nosotros sentíamos viva la poesía, que es lo importante, sentir esa energía que transmite, porque no era solamente una poesía, o como lo entienden la mayoría de las personas, no es una poesía de solamente al amor, sino es también es la contestación, o es ser contestatario en lo social. En lo social se debe también una parte de la palabra de Andrés, en esa respuesta también a lo que está pasando en la sociedad, que es muy necesaria y muy reivindicatoria en estos momentos. Eso es lo que pasa con la palabra de Andrés, y eso fue lo que se evidenció a través de nuestras giras. Como les decía, siempre lo acompañaba y siempre iba subiendo de tono un poquito, de tono, poco a poco iba subiendo hasta que estábamos completamente exaltados de alegría de estar declamando estas poesías, ¿sí? Entonces, esta era la energía de la cual nosotros nos llenábamos y de la cual llenan sus palabras. Y me gustaría mencionar acá en este momento que este también puede ser un ejercicio pedagógico para los que la mayoría que estamos acá, ¿no? Empezar a trabajar la poesía, ¿sí? Empezar a trabajar la poesía de Andrés, las palabras de Andrés también empezarlas a trabajar desde los distintos escenarios sería muy importante, como se ha hecho en la pedagógica, como se ha hecho después de su muerte, como se ha hecho también en los diferentes países después de su muerte, regando la palabra de Andrés. Él falleció a los 23 años, ¿sí? Él falleció a los 23 años, pero como decimos, su palabra todavía sigue siendo inmortal y todavía su palabra permanece después de 10 años. Esa era como la cuestión que quería comentar frente a esta pregunta que me haces. Perfecto, qué maravilla, es volver a encontrarnos con el Andresito. Claro que sí, verlo en el centro, verlo en la Pedago, verlo en la Nacho, pero por las calles bogotanas, sí, haciendo de su lápiz rebelde la posibilidad de escribirlo todo, de escribir eso que para muchos es una cosa muy cotidiana y muy simple, pues poder realzarlo, ¿no? Realzar a las palomas, a estos seres que extrañamente están por todos lados de la ciudad, realzar a 3 señoritas, 3 profes así de la universidad maravillosas que tan solo con leerlas ya, leer el poema, vuelven al corazón, ver a esas 3 profes en esos momentos, o ese gran poema que le escribe a la protagonista de Manuel en su primer libro. Ese tipo de elementos son realmente maravillosos, nos permiten sentirnos, ¿no? Encontrarnos, ser, y encontrar la posibilidad de no desfallecer, a pesar de los días grises, a pesar de no volvernos a ver. Qué horrible fue esa noticia hace 10 años, y no nos reponemos aún de esa noticia tan triste, de esta forma tan imposible, que en muchos casos nos llenan los ojos de lágrimas, pero pues nuestras letras también nos encuentran y nos vuelven a abrazar, pues, a abrigar. Yo quisiera que Andresito pues cerrara entonces aquí como en el baile, pues contándonos esa experiencia que ha tenido pues el proceso de su literatura y de pronto toda la influencia pues así de Andresito en el campo de tus letras, Andrés del Tocayo. Pues uno de los primeros libros que tuve gracias a Mercedes fue el de Alucinaciones. Realmente de este libro me impactó pues la profundidad que tenían algunos versos, ¿no? Algunas palabras, pese a ser, creo yo, sencillos, ¿no? Porque son versos que los puede entender la señora de la tienda, pero realmente no pierden esa profundidad y esa capacidad de decir mucho. Creo que son versos arrasadores, son versos que podrían causar una revolución. Creo yo que a todos aquí nos han revolucionado en algún aspecto de la vida. Con las actividades que se han programado con Mercedes, con ustedes, en estos espacios,
un poco lo que decía Hugo, la gente termina exaltada de escuchar su poesía y creo que eso es una muestra. Otro de los libros es Crisoles del Tiempo y pues me gustaría leer un poema de este libro, pues donde también Andrés demuestra mucha sensibilidad en sus versos, ¿no? También uno diría, ustedes lo describen como una persona pues alegre, tranquila, pero también una persona pues que sentía mucho, ¿no? Que uno pensaría que tal vez sentía una pesadez, como muchos jóvenes, ¿no? Con la vida, como tal vez a veces dejarse llevar como por un desaire, un desánimo, pero que lo lograba expresar muy bien en sus versos. Este poema se llama Esta noche. Esta noche pude entregarme los poemas que aprendí para cuando se me olvidaran las palabras a quien el exilio había desnudado. Cansado de estallar contra los muros, de morir de pie, partí a un paraje oscuro. Solo vino la muerte a acompañarme. De eso estoy hablando. Versos contundentes, certeros, y pues que además me parece en lo que ustedes han dicho y en lo que yo he podido descifrar de la obra de Andrés, él siempre, pese a que tal vez pudo ser un poeta innato y que ya nació con este don, él siempre supo que debía trabajarlo, siempre supo que debía buscarlo, que debía confabular con otras y otros para potenciarlo. Nunca se quedó con lo que ya sabía y con esa magia que de pronto podía tener. Claro, claro que sí. Oye, qué profundo esto, ¿no? La posibilidad de que Andresito nos hable. Y yo sí le quiero dar ese un agradecimiento gigante a Merceditas por contagiarlo de tanta sensibilidad ante la vida, ante los problemas sociales. Gracias a Merceditas porque ha logrado para la historia del país y de Latinoamérica y del mundo llevar a las cumbres más altas a un poeta maravilloso, que sigue estando con nosotros y que sigue siendo esa posibilidad de sonreír. Ahí entonces vamos con el video del compa Víctor y volvemos ya al cierre de nuestro encuentro popular por la vía de la memoria y contra los días grises. Agradezco mucho la invitación a Rutas de la Memoria, homenaje a Andrés Barbosa Vivas, joven poeta de mucho talento, para mí es un honor. Voy a interpretar una pieza que se titula Adiós Cielo Azul, Goodbye Blue Sky, del álbum del Muro, de Pink Floyd. Es un arreglo que le he hecho yo para guitarra.
Tenemos en este momento la posibilidad de hacer un brindis en homenaje a Andresito, pero pues sería genial que Mercedes pues fuera quien lo dirigiera para pues declarar un año más de lucha contra la impunidad, contra el olvido, contra los días grises, para mantenernos avanti en esta lucha constante en donde la poesía es el todo, es el alma, es el ser, es el pájaro que logró desbaratar la jaula y liberarse de estos días grises. Alcemos entonces todas las copas y brindemos por una América libre, por un país y unos poetas que estarán siempre presentes en la voz de Andrés Eduardo Barbosa. Que vivan sus 10 años y que viva el camino de todos los poetas en este país. Brindo por ustedes. Salud y adentro, compañeros. Gracias a todos los que estuvieron, José Luis, Fernando, Ángel, Subliteratura, Andresito, Huguito y Santiaguito también que estuvo ahí, todos los 15 videos que nos mandaron. Salud. 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 Salud para todos, por la memoria de Andrés. Salud a todos. José Luis y Andrés. Mercedes, cuéntanos qué va a quedar colgado en tu Facebook, qué video va a quedar colgado en tu Facebook. Bueno, enseguida entonces vamos a destapar la sorpresa. Yo lo voy a colocar en mi Facebook. Es el anuncio que tanto teníamos nosotros y de lo que trabajamos todos en equipo, todos los que estamos ahí. Y es la memoria, los manuscritos de Andrés Barbosa Vivas. Esos manuscritos ustedes los van a ver ahí, pero sobre todo los derechos de autor. Es que los derechos de autor de unos manuscritos son importantes porque preservan por un lado la memoria, por el otro le dan una certificación y una garantía a los escritos que él hizo, y eso puede quedar en los anaqueles de todo el país y todo Colombia, cualquiera, y del mundo, cualquiera los puede consultar. Los manuscritos no solo son importantes en el sentido de la obra de Andrés, sino en cualquier sentido de cualquier poeta de cualquier parte del mundo, porque certifican sus obras, y se las certifican, entonces con certeza podemos saber y decir que estas obras sí son de Andrés. Entonces el sexto y el séptimo libro que ya publicamos, el quinto y el sexto, esos libros que ya publicamos, que tienen derechos de autor también, van a tener sus derechos desde los manuscritos, y entonces pues está la sorpresa, pero entonces también decirles a ustedes que pueden adquirir este libro que ya estamos editando. No es sino que me digan y yo se los hago llegar a la casa con los manuscritos de Andrés y con sus debidos derechos de autor. Pero la sorpresa también es para todo el equipo que estuvo ahorita colaborando, y los 15 videos de salud que nos mandaron, entre otros el de México. Es decirle que ese libro se los haré llegar yo a ustedes, no solamente por PDF, sino también se los voy a enviar por correo. Un gran abrazo, muchas gracias a todo el equipo, Angelito, a Hugo, bueno, a todos nombrarlos, a Fernando Celis, a José Luis, al mismo Arturito, a Marta, a Martincito. Todos creo que nos pasó muy bien y estamos siempre en el camino. Paz para Colombia y felicidad para ustedes, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Qué alegría escucharte, Mercedita. Gracias a ti y a tu voz. Gracias, Mercedita. Con toda la energía Gracias a todos. Un abrazo gigantesco a toda la gente que se conectó, a todos los que van a vernos, porque después de terminar el en vivo, en unos 10 minutos ya está publicado el espacio, pues para que lo puedan ver en diferido. Y bueno, deseamos que las letras nos sigan entintando el alma, el ser, la existencia, la cabellera profunda de alegrías, de esperanzas, y la posibilidad de diseñar y construir y tejer y dibujar 1000 paisajes sonoros diferentes para escaparnos de estos días grises. Vamos a los libros, volvamos a las bibliotecas, volvamos a la pedagogía hecha literatura universal. Y bueno, un abrazo gigantesco a toda la gente que participó en el día de hoy, en este encuentro maravilloso en homenaje al partisano del corazón, del alma.